Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews hoy. Un ataque sobre la ciudad ucraniana de Chernígov, a 150 kilómetros de Kiev, ha dejado al menos 13 muertos y decenas de heridos. Los misiles lanzados por el ejército ruso alcanzaron un edificio de viviendas de 8 pisos. Además, viajamos a Georgia, donde nuestro corresponsal nos actualiza la tensa situación que vive el país por la tramitación de la conocida como ley rusa. Quienes se oponen a esta norma argumentan que podría hacer entorpecer las ambiciones del país de convertirse en miembro de la Unión Europea. Comparan esta ley con una legislación similar del Kremlin que persigue y desacredita a los medios de comunicación y organizaciones independientes considerados contrarios a los intereses rusos. Tradicionalmente, durante los Juegos Olímpicos, los países pactaban una tregua para detener todos los conflictos bélicos. Sin embargo, a estas alturas, un alto el fuego en Ucrania y Gaza no parecen ser una opción. Con el encendido ayer de la llama olímpica en Grecia, comienza la cuenta atrás para la ceremonia inaugural de París 2024. El programa inicial prevé que la capital francesa sea escenario de una gran celebración acuática en el Sena el viernes 26 de julio, planes que podrían verse modificados por razones de seguridad. Estos son los titulares del día. Israel bombardea el campamento de refugiados de Jabalia y causa varios muertos. Los cuerpos de al menos 11 personas, entre ellos 3 niños, fueron trasladados al hospital de Deir al-Balah. Zelensky asegura que no podrá ganar la guerra sin más apoyo de Estados Unidos. Rusia rechaza cualquier posibilidad de tregua. Las últimas protestas en Georgia contra la llamada ley rusa desembocan en enfrentamientos con la policía. Las próximas elecciones europeas son clave para Italia, mientras el país se prepara para negociar con la UE los términos de su senda de ajuste fiscal. Israel bombardea el campamento de refugiados de Jabalia y causa varios muertos. En la noche del martes alcanzaron la mezquita de los mártires de Al-Fawura y una casa familiar cercana. Los cuerpos de al menos 11 personas, entre ellos 3 niños, fueron trasladados al hospital de Deir al-Balah en el centro de Gaza. Creo que hoy podemos decir claramente que hay 2 millones de supervivientes. Cada día es literalmente una lucha por sobrevivir y sobrevivir a la inseguridad, porque como decimos repetidamente, no hay lugar que sea seguro para quedarse y vivir. Casas, coches, camiones, carreteras están completamente destruidos. La gran mayoría de las escuelas han sido destruidas y no hay ni una sola universidad en pie en Gaza. Decenas de personas, muchas de ellos niños, se reunieron el martes en el patio de una escuela en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de la franja, para recibir alimentos de una organización benéfica. La comida ha sido escasa en la franja y gran parte del territorio está al borde de la hambruna debido a la brutal ofensiva de Israel. Cerca de 34.000 personas han muerto en Gaza desde octubre. Ataque mortal de Rusia a la ciudad ucraniana de Chernígov. Al menos 13 muertos por 3 misiles rusos que impactaron en el centro de la ciudad, en el norte de Ucrania, a 150 kilómetros de Kiev. Hay 60 heridos. Los proyectiles dieron de lleno en un edificio de viviendas de 8 pisos. Entre los muertos se encuentra una policía de 25 años. Estaba en su casa de baja por enfermedad cuando una metralla la hirió mortalmente. Hay niños entre los heridos. La provincia de Chernígov fue invadida y parcialmente ocupada durante el comienzo de la invasión rusa a gran escala en 2022. El gobierno ucraniano insiste a los países occidentales en que proporcionen a Ucrania más sistemas de defensa aérea. Fuerzas ucranianas se atrincheran y construyen fortificaciones en previsión de una importante ofensiva rusa, que según Kiev puede producirse el mes que viene. La escasez de municiones, de artillería, tropas y vehículos blindados de Ucrania ha permitido a los rusos avanzar gradualmente en las últimas semanas. Fuerte ofensiva del ejército ruso en Ucrania. Continúa bombardeando zonas residenciales del este de la región de Jersón. El ejército ruso lanzó una bomba guiada sobre Berislav durante el día. Unas 15 personas resultaron heridas. Llevamos más de 700 días de guerra y ya hemos aprendido. El instinto de supervivencia entra en acción. Cosas como colocarnos entre 2 paredes o tras una puerta, o alejarse de los balcones de inmediato. Zelensky aseguró que Ucrania no podrá ganar sin más apoyo de Estados Unidos. Aseguró que perdieron la central térmica de Trípoli porque se quedaron sin misiles.
Pero el Kremlin no quiere ni oír hablar de tregua. El presidente y nuestros militares llaman la atención sobre el hecho de que Kiev solía usar las treguas para intentar reorganizarse y reagruparse, para intentar rearmarse y así sucesivamente. Esto hace que el proceso de considerar tales iniciativas sea significativamente más difícil. El canciller alemán Olaf Scholz pidió al presidente Xi Jinping que presione a Rusia para acabar con la guerra. Esta guerra no tiene ninguna causa, ninguna razón que la justifique. También es importante que quede claro que existe un deseo incondicional de asegurar que no se suministren armas a Rusia. Este martes, el presidente Zelensky firmó la contestada ley de movilización de soldados. Será efectiva a partir del 16 de mayo. Ahora habrá nuevos reclutamientos obligatorios para darles a los soldados veteranos la oportunidad de recuperarse. Las últimas protestas el martes en la capital de Georgia, Tiflis, se saldaron con enfrentamientos que causaron heridos entre los manifestantes y un agente de policía. Los agentes usaron gases lacrimógenos para dispersar la protesta ante el edificio del Parlamento contra la llamada Ley Rusa, un controvertido proyecto de ley que obligaría a los medios de comunicación y a las organizaciones sin ánimo de lucro a registrarse como extranjeras si reciben más del 20% de su financiación de fuera del territorio nacional. Quienes se oponen a la propuesta dicen que podría hacer descarrilar la posible adhesión de Georgia a la UE y la comparan con una legislación similar rusa que persigue a medios y organizaciones que no se alinean con el Kremlin. Una vez más, no a la ley rusa. Es muy lamentable que en lugar de trabajar por su futuro, estudiar o divertirse, los jóvenes tengan que reunirse aquí cada año una y otra vez. Pero el tiempo que pasamos aquí nunca es en vano, porque siempre vemos resultados. El Parlamento, que debate el proyecto, aplazó la votación en primera lectura hasta este miércoles. El grupo promotor de la medida es el partido gobernante Sueño Georgiano. El objetivo es la transparencia y limitar al máximo la polarización, la radicalización, la agresión, el extremismo religioso, el debilitamiento de las instituciones estatales, la financiación de estilos de vida no tradicionales y de los objetivos revolucionarios radicales de los partidos. El proyecto de ley que ha propiciado altercados violentos entre legisladores es muy similar a una propuesta que el partido gobernante retiró el año pasado tras grandes protestas callejeras. Emiratos Árabes Unidos intenta reponerse este miércoles de las lluvias más intensas jamás registradas en el país, un evento climático histórico que supera cualquier registro desde el inicio de la recopilación de datos en 1949. El diluvio inundó el aeropuerto de Dubái y afectó significativamente a los viajes. Una posible causa de las históricas precipitaciones es la llamada siembra de nubes, en la que pequeños aviones del gobierno atraviesan nubes quemando bengalas especiales de sal para incrementar los niveles de aguas subterráneas, lo que puede aumentar las precipitaciones. Los problemas de drenaje empeoran las inundaciones. El interés por las elecciones al Parlamento Europeo va en aumento, según la última edición del Eurobarómetro. La encuesta muestra que el 60% de los ciudadanos de la UE están muy interesados o algo interesados en las elecciones de junio. Por el contrario, el 40% está poco interesado o nada interesado. Las cifras se traducen en una mayor intención de voto. El 71% de los participantes afirma que es probable que voten para elegir a sus representantes en Europa, en un aumento de 10 puntos respecto a 2019. El estado impredecible de los asuntos globales parece pesar mucho. El 81% de los ciudadanos dice que el contexto internacional actual hace que votar sea aún más importante. En la mente de los votantes también está la crisis del coste de vida.
La lucha contra la pobreza, la salud pública y la creación de nuevos puestos de trabajo son las tres principales prioridades de los europeos. Otro punto destacado del Eurobarómetro es la percepción del propio Parlamento. El 40% de los ciudadanos dice tener una imagen positiva del hemiciclo, que es la única institución de la UE elegida directamente. Mientras tanto, el 40% afirma que su opinión es neutral y solo el 18% responde que es negativa. Esta supone la primera ocasión en que la percepción positiva supera a la neutral. El Eurobarómetro será el último que se difunda antes de las elecciones previstas entre el 6 y el 9 de junio. Croacia vota este miércoles en las elecciones parlamentarias. Los comicios enfrentan al gobernante Unión Democrática Croata, el grupo conservador europeísta encabezado por el primer ministro Andrej Plenković, contra una alianza de partidos centristas y de izquierda informalmente liderada por el presidente populista Zoran Milanović y su partido socialdemócrata. Las elecciones se celebran mientras Croacia lucha contra la tasa de inflación más alta de la eurozona, la escasez de mano de obra y entre acusaciones de corrupción. Las próximas elecciones europeas son clave para Italia, mientras el país se prepara para negociar con la UE los términos de su senda de ajuste fiscal. Las estadísticas oficiales muestran que Italia se ha convertido en uno de los de mayor desempeño entre los grandes países europeos en los últimos 4 años. Pero el giro positivo de los acontecimientos no ha puesto fin a su largo estancamiento económico. Si consideramos la perspectiva a medio y largo plazo, remontándonos a los años 90 y teniendo en cuenta tanto el volumen de negocios de las empresas como el crecimiento del PIB y los niveles de productividad del país, vemos que el índice de crecimiento de Italia está por debajo de la media europea. Sin embargo, recientemente hemos observado que las empresas han reaccionado positivamente tras la pandemia, lo que demuestra su capacidad para responder al choque. Pero este último acontecimiento también parece estar desvaneciéndose. El gobierno italiano ha pronosticado que el crecimiento del país se situará en el entorno del 1% en 2024, una predicción mucho más optimista en comparación con la de la Unión Europea. Además, tanto la pandemia como los últimos acontecimientos geopolíticos han afectado a la producción industrial. Las empresas que operan en diversos sectores, incluido el energético, se han enfrentado a una serie de desafíos. En primer lugar, sufrimos la pandemia, que supuso una reducción del 20% de nuestro volumen de negocios. Conseguimos recuperarnos bastante bien. Luego, en 2022, nos vimos afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania, que alteró significativamente la normativa del sector y las ventas de productos petrolíferos. Sin embargo, este acontecimiento también aceleró los cambios en el sector, preparándonos para afrontar los retos del mercado mundial. Los empresarios quieren debatir con los candidatos electorales antes de los comicios sobre cómo mejorar la competitividad en Europa. El gobierno de Meloni cuenta con el gasto de los consumidores y el estímulo del Fondo de Recuperación de la UE para impulsar el crecimiento. El Ejecutivo prometió además un enfoque más restrictivo en torno al gasto público para cumplir con la última reforma de las reglas fiscales del bloque. Pero el déficit presupuestario probablemente no se situará por debajo del límite del 3% fijado por la UE al menos hasta 2026. Dos osos sobreviven a un incendio en un zoológico de Crimea. Son una excepción, ya que el fuego en la localidad de Eupatoria provocó la muerte de más de 200 animales que no pudieron escapar de sus jaulas. El zoológico estaba ubicado en un edificio de 5 pisos y albergaba lémures, mapaches, loros, caimanes, tortugas y otros animales. La Fiscalía de Crimea ha iniciado una investigación sobre el incidente. Los servicios de bomberos que intervinieron informaron que el incendio empezó en el tejado. Cuenta atrás para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. El programa inicial prevé que la capital francesa sea escenario de una gran celebración acuática en el Sena el viernes 26 de julio para inaugurar oficialmente los Juegos. El más que centenario velero francés que transportará la llama olímpica hasta Francia atracó el lunes en el puerto griego de Katakolo. El Belém zarpará desde el Pireo el 28 de abril. Hasta
Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden suscribirse al canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Despedimos el día con un vídeo no comment en el que mostramos las fuertes inundaciones que ya han dejado al menos 58 muertos en Tanzania. Buen día y buena suerte. Toka mzee hapo mbele. Acha aje aongee sasa. Internet.